Bueno, hay una palabra que está tomando la atención de todos nosotros los peruanos en las últimas semanas, una palabra que es casi inevitable, no podemos escapar a ella, por uno u otro lado se escucha, ¿no? Y es la palabra fraude, ¿no? Ya es. Ahora, tranquilos, no voy a iniciar una pelea aquí ni de una discusión, pero algo en lo que estaba pensando en esta palabra que ahora está por todos lados, ¿verdad? La leemos en los periódicos, en las noticias, las escuchamos, en las conversaciones entre amigos, en el trabajo, supongo, en el entrenamiento seguro, ¿o no? Ya ves, hasta entrenando, en la barbería, de alguna manera sale la palabra. Ahora, una de las cosas que es interesante es que hay una serie de informaciones y de hechos que han salido a la luz, pero sin embargo, algunos se inclinan a creer que la evidencia es suficiente y ellos dicen, es fraude. Hay un grupo de gente que está segura, son creyentes del fraude. Por otro lado, hay gente, digamos, que un poquito más, diríamos, como suspicaz, ¿no? O sea, no, siempre duda un poquito más y dice, mira, de que algo está mal hecho, es evidente, está mal hecho. Pero no sé si llamarle fraude. O sea, son creyentes de que efectivamente estas elecciones se han dado de una manera muy rara, ¿verdad? Pero la información para ellos no es suficiente para decir es fraude. Y aunque ustedes no lo crean, hay también un sector de personas que dicen, no, no hay ningún fraude. Todo lo que ha ocurrido es normal, es lo que siempre ocurre, ¿no? Bueno, a algunos nos causa risa, pero qué curioso, ¿no? La misma información, los mismos hechos, pero unos se inclinan a creer por el fraude, otros se inclinan a creer que no es necesariamente un fraude, otros se inclinan a creer que no hay para nada de fraude. Que una persona crea en algo, ¿de qué depende entonces? ¿Por qué tenemos respuestas tan diferentes a lo mismo? ¿Por qué para algunos, sin duda, es? Y hay otros que sin duda, no hay nada. ¿No les llama la atención? O bueno, a mí me llama la atención la capacidad que tenemos los seres humanos de asimilar la información, de ver los hechos y de llegar a distintas conclusiones. Me llama la atención cómo Dios nos ha dado la libertad para creer. Y me llama la atención que para creer, algunos necesitan simplemente que un amigo de confianza les diga así es, y otros necesitan toda la información del mundo. Y algunos no están dispuestos a creer, aún así hayan visto lo que hayan visto y hayan escuchado lo que hayan escuchado. No es suficiente información para creer. ¿No es curioso? Creer realmente es un ejercicio de la voluntad. Por otro lado, es también una capacidad, una bendición que Dios nos ha dado a los seres humanos para ejercer nuestra libertad. O sea, podemos llegar a creer si queremos y si no. Y es más, podemos por último ponernos muy necios y a pesar de todo decir, no, así no son las cosas. Lo podemos ver en algo tan cercano como las elecciones. Y lo podemos ver en algo mucho más importante. Ojo, las elecciones son importantes. Tiene que ver con qué va a pasar los próximos 5 años, cómo nos van a ver los países externos, del exterior, y si van a decidir invertir en el Perú o no. O sea, realmente hay muchas cosas en juego. Pero ¿y cuando se trata de nuestra eternidad? Cuando se trata de nuestra vida en general y nuestro destino último, creer se hace más importante. Y la Escritura nos dice que no solo se trata de creer en una serie de cosas, se trata de creer en alguien específico. Pero así como para nosotros, no sé en qué lado estemos de nuestra creencia sobre el fraude, nos puede bastar alguna
prueba, nos puede bastar solamente una palabra, o sea, puede ser una diversidad. Así también yo veo que el viaje de una persona para creer en Dios es un viaje bien particular. Es un viaje que puede necesitar palabras, puede demandar acciones, o simplemente con el testimonio de alguien más es suficiente. Nuestra primera historia nos muestra eso en el libro de Juan, o el Evangelio según Juan. Y es una historia que está en el capítulo 10. Era la fiesta, o era una de las fiestas de los judíos. Era la época de invierno en Jerusalén. Y el Señor Jesús estaba caminando por ahí. Ya se había hablado acerca de el complot de querer matarlo. Porque la gente, había un grupo de gente realmente que quería verlo muerto a Jesús. Pero otro grupo de personas, es como que algo estaba bulliendo en su corazón y empezaban a hablar. Yo creo que ese pata de Galilea es el Mesías. Oye, ¿has escuchado del maestro de Galilea? Parece que él es el Mesías. Y empezaban los rumores por todos lados a escucharse que posiblemente ese maestro, ese hombre que realmente era un carpintero, ese hombre era diferente, era el Mesías. ¿Saben qué significaba eso? La semana pasada lo decía. Mesías, Cristo, ungido, el hombre designado por Dios para llevar una tarea especial. En este caso, liberarnos, salvarnos, rescatarnos. La gente ya estaba hablando de él así. Y habían personas que de repente se parecen a alguien que tú conoces. Tal vez no eres tú, pero tú conoces seguro a esas personas que son impacientes y que dicen, cuéntame el final. ¿Muere o no muere? ¿Muere o no muere? ¿Sí o no? Al grano, no me florees. ¿No? ¿No les ha pasado, no? Ustedes no son así. Lo no, poco floro, dime, ¿qué pasó? ¿Eso no es? ¿Sí o no? ¿Saben qué? Los rumores en Jerusalén eran tan grandes que había gente que estaba así, necesitando una respuesta final. Y en el capítulo 10 nos dice lo siguiente, en el versículo 24 del Evangelio según Juan. Los judíos rodearon a Jesús y le preguntaron. O sea, lo rodearon, fueron en mancha. ¿Te imaginas? O sea, hubo un momento que Jesús estaba tratando de pasar desapercibido, como decimos nosotros, caleta, y de repente todo, uy, ahí está, ese es el pata, sí, él. Vamos a preguntarle, pues, vamos. Y fueron todos y lo rodearon a Jesús y le preguntaron. Escucha, Darío, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Esa es una pregunta ya, presión total, ¿no? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza, o sea, deschávate. ¿Eres o no eres? ¿Eres realmente el Salvador o no? O sea, ese es el grado cuando uno llega, ¿no? de ansiedad, de desesperación. Yo ya no quiero más suspenso, ya no me hables más, ya no quiero suspenso, quiero la realidad, la verdad final. ¿Eres o no eres el Mesías? Y esta es la respuesta que Jesús les da. Escúchalo. Ya les he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. La respuesta de Jesús fue, mira, ya lo he venido diciendo, ya lo he dicho. Y como para que la gente no diga, pero ¿cuándo dijiste? No sabíamos, no hemos estado allí. Jesús se remite a sus obras, palabras, acciones. El libro de Juan, este Evangelio según Juan, fue escrito precisamente para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Ese es el propósito de este Evangelio, o de esta versión del Evangelio.
Y por eso Juan le encanta hablar de obras, de señales y cosas, porque todo lo que él ha puesto es para que tú creas. Esa es la razón por la que está el Evangelio según Juan. Y él dice, Jesús mismo dice, ustedes han visto mis obras. Lo que yo hago me acredita, demuestra que yo he venido del Padre, que Él y yo somos uno. O sea, nadie puede hacer, estoy extendiendo la idea, pero le está diciendo, nadie hace lo que yo hago si no es verdaderamente Dios, si no viene de Dios, si no es el Mesías. Ahí está. Ok, si ustedes no me quieren creer a mí, y eso es lo que continúa diciendo, versículo 37, si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Para Jesús, la prueba más importante de que Él es verdaderamente el Salvador, el Mesías, el Cristo, mis obras, vean lo que yo hago, vean lo que yo digo. Y Él les dice aquí, el versículo 37, estamos en el capítulo 10, si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean, pues, no me crean ya, si es que no las hago. Pero, y aquí viene la cosa, pero si yo las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Los milagros que leemos en las Escrituras, esos milagros que están en el Nuevo Testamento, no solo están allí para impresionarnos, no solamente están allí para que salga un signo de admiración de nosotros y digamos, qué increíble que es Jesús. Jesús no estaba buscando solamente nuestra admiración. Jesús está validando su persona a través de las cosas que Él está haciendo. Él, con cada uno de esos milagros y palabras, Él está demostrando que efectivamente Él es el Salvador. Hay un propósito detrás de cada una de sus palabras, de cada una de sus acciones, incluso de milagros que por la costumbre, y hemos leído tanto, nos parecen tan familiares como la multiplicación del pan o cuando le dio vista a un ciego. Y Jesús dice, ok, no me quieres creer a mí, mira, evalúa todo lo que he hecho, lo que he dicho. ¿Qué dice eso? Pero como en el caso de nuestra palabra común, de esta palabra que está rodeando nuestras conversaciones en Lima y en Perú, la gente ha visto lo mismo y no todos llegan a la conclusión de que hubo un fraude. Algunos piensan que sí, unos piensan que no, otros piensan que parece, pero no es. Esta gente que había visto las obras de Jesús pensaba que no era suficiente. Y por eso nos dice aquí que al final de esto, después que Él les dijo eso, ellos intentaron arrestar a Jesús. O sea, es como que no estaban dispuestos a ceder. Simplemente querían insistir. ¿Y sabes qué? Jesús vuelve al mismo lugar donde estuvimos la semana pasada. ¿Dónde estuvimos la semana pasada? Puedes verlo en el video de YouTube, así que síguenos en nuestros canales, ahí te vas a dar cuenta. Pero Jesús volvió a ese lugar de la semana pasada, donde tú no estabas. Bueno, pero puedes estar. Para eso está la virtualidad, ahí está. Ok, vuelve a donde estaba la semana pasada. Él estaba junto con uno de sus familiares, llamado Juan, que le decían el Bautista. Así que él volvió allá. Después de esto, después de que a estas personas les dijera, ¿sabes? La prueba definitiva son mis obras, y no pasó nada, él vuelve a ese sitio. Y algo curioso ocurre. En ese lugar al que él vuelve, donde en algún momento su primo, familiar lejano, estuvo bautizando a las personas. Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y allí se quedó. Mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, Juan el Bautista, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Y escucha esto, y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Qué curiosos somos los seres humanos para llegar a creer. Hay un grupo de personas que rodean a Jesús y Jesús mismo les dice y les explica, no pasa nada.
Jesús se va a otra ciudad y en esa ciudad la gente dice, oye, este pata está haciendo todo lo que dijo Juan que iba a hacer, ¿no? O sea, no es que ellos estaban mirando directamente a Jesús, ellos estaban mirando a Jesús a través de Juan, porque eso es lo que nos dice este pasaje. Ellos miraban a través de Juan, es como, aquí está el entrenador. Y el entrenador apasionado siempre les ha hablado a ustedes de Jesús. Eso yo lo sé, desde que eran chiquitos. Y ustedes han visto a Jesús a través de este hombre, un hombre de Dios. Pero una cosa distinta es que ustedes lo vean cara a cara, ¿no? Pero Él les ha pintado un Jesús. Y cuando ustedes empiezan a caminar con ese Jesús, se dan cuenta, esto es como lo decía el entrenador, ¿no? Que si le ponemos fe y oramos y lo ponemos primero, Él lo hace. Que Él no se ha movido ni un milímetro, ¿no? Así. Y ustedes son discípulos del entrenador, pero a través del entrenador son discípulos de Jesús y lo van conociendo. ¿Y saben qué? Esto es lo que estaba pasando. La gente que había escuchado, no al entrenador, pero sí a Juan el Bautista, ahora decía y comparaba y pensaba como, parece que sí. Y finalmente muchos, no todos. Y eso también una vez más nos muestra. La gente puede ver lo mismo, puede tener la misma información y no todos vamos a llegar a creer. Aquí muchos creyeron en ese lugar. No fueron las obras las que los convencieron. Fue la imagen que pintó de Jesús Juan el Bautista. Y ver que eso pasaba en la vida de Jesús, una mezcla de cosas, lo que llevó a ellos a creer. Pero a veces, creer se vuelve más como un proceso, no como algo inmediato. Creemos en etapas. Una primera etapa me lleva a estar cerca de Jesús, pero luego pasan cosas y ahora estoy más cerca de Jesús. Y quiero decirte, si tú tal vez te has sentido así, no te sientas mal. Estás yendo en el camino correcto, como siempre le digo a mi campeón. Siempre me encanta verlo. Progreso, no perfección. Mientras hay progreso, mientras hay avance, mientras algo estamos avanzando, hoy ya estamos un pasito más cerca del Señor, hay algo. Y ¿sabes qué? A veces creer es así. Es una historia de progreso, es una historia de caminar, de avanzar. Un día Jesús estaba cansado, era el mediodía, y él decidió quedarse en un pozo cerca de una ciudad llamada Samaria. Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. De hecho, había una historia de rivalidad entre ellos. Los judíos honestamente menospreciaban a los samaritanos, no los veían como sus iguales. Aunque los samaritanos decían que ellos también tenían al mismo Dios. Pero ellos le decían como, no, este no es igual que yo. Que a veces pasa, ¿no? Bueno, en ese mediodía, en ese pleno calor, una mujer se acercó a donde estaba Jesús. Jesús estaba al lado de un pozo de agua, el pozo de Jacob. Y Jesús tuvo una conversación con esa mujer. No sabemos el nombre de esa mujer, solo sabemos que era de Samaria. Y después nos enteramos cuando seguimos la historia que esa mujer había tenido una vida licenciosa, o sea, una vida media pendenciera. Si no entiendes la palabra licencioso. Pero era media pendenciera. Porque cuando Jesús le dice, oye, anda, trae a tu marido. Ella le dice, no, yo no tengo marido. Muy bien has dicho, porque tú ya has tenido 5 y con el que estás ahora, tampoco, ese ya no es tu marido, ¿no? Ya es, por eso yo decía, pendenciera, ¿no? Y la mujer, parece que eso fue lo que abrió la llave de su corazón y en ese momento la mujer dijo, nos han dicho que cuando venga el Cristo nos va a decir todo. Escucha, esa mujer tenía algo que había quedado en su cabeza de su herencia cultural religiosa. Cuando venga el Mesías, el Cristo, Él nos va a decir todo. Y es una de las pocas veces en las que Jesús directamente dice, sí, yo soy. Se lo dice esa mujer. Así es, yo soy. Y esa mujer corre, va a su pueblo, a Samaria, el pueblo donde posiblemente ella era conocida por no muy buenas cosas.
salía al mediodía a buscar agua, sola, cuando normalmente todas las mujeres salían juntas, cuando ya no había tanto sol o antes de que salga el sol. Eso te dice mucho de la reputación, de posiblemente el desprecio que tenía el resto de la gente hacia esta mujer. Pero esta mujer parece que se olvida absolutamente de todo, parece que ahora tiene una nueva energía, una nueva fuerza, algo distinto ha pasado en ella. Y esta mujer sale embalada y dice aquí, versículo 39, capítulo 4 del Evangelio según Juan. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él, en Jesús, creyeron por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. O sea, para la mujer esa fue la prueba. Que le hayan dicho su vida a colores fue la prueba de que definitivamente este no es cualquier hombre, este es el Mesías. O sea, no sé cómo es que conectó. Creer es un proceso bien complicado para nosotros los seres humanos. No hay una sola manera en que la gente cree. Bueno, para esta mujer fue suficiente eso y ahora le repetía a todos lo que para ella fue la prueba indubitable, la prueba innegable de que este hombre era el Mesías. Me ha dicho todo, sabe todo de mí. O sea, ¿quién más puede saber todo de mí? El Mesías nomás, Cristo, Dios, nada más. Y escucha lo que pasó. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron a esa mujer, creyeron el testimonio de esa persona, como cuando alguien te dice, mira, esta es la razón por la que yo tengo fe en Dios, por la que confío en Dios, y te cuenta su historia, y tú escuchas esa historia y dices, wow, yo creo en este Dios. Es como tu primera aproximación, tu primer momento, ese momento que te engancha a Dios y tú dices, Dios es real, ¿no? Cuando escuchas una historia de una vida transformada, de una vida cambiada, pero a veces como que no es suficiente, ¿no? Porque escucha lo que pasa después. Los samaritanos, los hombres que habían escuchado, la gente que escuchó de este encuentro, fueron a buscar a Jesús. Después de eso, fueron corriendo, ahora todo un grupo de personas, a buscar a Jesús para verlo en persona. Y eso me gusta de la actitud de los samaritanos. Pero hicieron algo más. Dice aquí, le insistieron que se quedara con ellos. Es que, claro, si una persona te dice, he encontrado al Salvador del mundo, y te dice, está en tal sitio, la semana pasada lo vimos. ¿Qué cosa vimos? Bueno, tienes que ver el video de la semana pasada. Pero se acuerdan, ¿no? Es que, claro, es lógico, ¿no? Si alguien te dice, he encontrado con el que salva al mundo y todo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Quiero verlo. Bueno, todos fueron a verlo y algo debe, o sea, yo me imagino que algo había en Jesús, que finalmente le dijeron, no te vayas, no te vayas. Bueno, de repente algunos que tienen una tendencia más escéptica, no, no te vayas, a ver, vamos a examinar. Yo quiero estar seguro, ¿no? Otros de repente simplemente ya estaban encantados y pensaban, sí, este es Jesús, este es el Cristo. Yo no sé, no lo sabemos, pero la gente le pidió, no te vayas. Y Jesús se quedó con ellos algunos días. Algunos días. Nuestro Jesús, que siendo judío, no debía siquiera conversar con ellos. Se queda con ellos, habla con ellos. Y esto es lo que pasa con estas personas que creyeron en el testimonio de la mujer, que tuvieron ese primer momento, ese primer chispazo en el que, sí, creo en Dios, pero ¿saben qué? Su fe avanzó un paso más después de estar 2 días con Jesús, después de estar unos días con Jesús, porque escucha, esto es lo que pasó. Jesús permaneció allá 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Y este es el testimonio de esa gente. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Porque ¿sabes qué? No es suficiente la fe del entrenador. Dios quiere darle su propia fe.
a ustedes también. No es suficiente la fe de Jimmy. Dios quiere que ustedes tengan su fe, que cada uno de ustedes desarrolle su fe, que lo conozcan a Él y que puedan decir, ya no solo creo por lo que me dice mi amigo, ya no solo creo por el esfuerzo que he visto en este hombre hacer por mí solo para acercarme a Dios, ahora creo porque yo lo he vivido, porque eso es mi historia. Y creo que es una de las ambiciones más grandes que podemos tener. Pero de nuevo, esto no ocurre de inmediato. No pasa simplemente porque nosotros le contamos la historia maravillosa. Mi buen amigo Juan Carlos está aquí con nosotros y él tuvo el valor de hablar delante de todos de toda la gente de su trabajo, hablando acerca de cómo les había ido en el año. Él vende equipos médicos y él contó un testimonio de un milagro real, que lo tiene documentado, y él se paró ahí muy feliz. Muy bien, Juan Carlos, por lo que hiciste. Aprovechó su trabajo y me gustó cómo les decía, lo que nosotros vendemos aquí en nuestra compañía puede ayudar y salvar la vida de la gente, decía. Dios puede usarlo. Muy bien, hijo, muy bien, muy bien. No necesitas esto para predicarle a la gente. No necesitas estar donde estoy yo. Lo puedes hacer con tu trabajo como lo has hecho, dando testimonio así, valientemente de Jesús. Bueno, él hizo eso. Algunos puede que le hayan creído, otros no lo abucharon. No dijeron, pero sí le dijeron después, oye, compadre, ¿para qué usas esto? Esto no se debe hablar en una reunión así de trabajo. Y ahí le preguntan a él. Después uno de estos días yo lo voy a programar bien para que él cuente el testimonio acá. Pero algunos le dijeron, no, estás loco, man, ¿por qué usas esta reunión para hablar de eso? ¿Por qué no sales? Acá venimos a entrenar. Me estás hablando de Dios. No sabes, pues. Tú no sabes. Pero son aproximaciones que cada vez nos van llevando más cerca de Dios mientras estamos dispuestos a dejar la semilla, hasta que la propia persona tiene ese encuentro con Dios que cambia su vida para siempre. Eso pasó con los samaritanos. Ahora, a veces no necesitamos ese testimonio. A veces no es suficiente con ese testimonio. A veces creemos porque hemos visto algo que nos ha volado la cabeza. El Señor Jesús apareció en el entierro de uno de sus mejores amigos 4 días después. O sea, uno de sus mejores amigos, alguien a quien él amaba, había fallecido. Le habían avisado que estaba mal, o sea, tenía opción todavía de hacer algo por él, pero Jesús no fue. Cuando pudo haber hecho algún milagrito conocido y sanarlo. No fue. Apareció en el velatorio, en el velorio, 4 días después. Pero ¿saben qué? Es más, ni siquiera era el velatorio. Ya él estaba dentro de la tumba hacía 4 días. Su mejor amigo, uno de sus mejores amigos. Un amigo personal de Jesús. Así que Jesús llegó, la gente lo miraba, ¿no? Las hermanas, este amigo tenía 2 hermanas, una se llamaba Marta, otra se llamaba María. Una de ellas decía, si tan solo hubieses estado aquí, no tendríamos que estar llorándolo. O sea, creía en el poder de Jesús, pero no creía que podía hacer algo tan alucinante como rescatar a alguien de la muerte, ¿no? Eso es una cosa muy... Ya ese es otro level, pues, ¿no? Eso es ya demasiado, ¿no? Hay milagros y hay milagros, ¿no? ¿O no? ¿Verdad? O sea, es que, claro, pues Darío, o sea, estás con gripe, oramos y te sanas, bacán, ¿no? Pero 4 días ya enterrado, eso es, como dice él, ¿no? Eso es otra cosita, ¿no? Como dicen por ahí. Eso es otra cosita, eso es otra cosita. Pero Jesús estaba allí y la hermana le decía, si tan solo hubieses estado. Y él le dice, oye, tranquila, ¿no te he dicho que si tú confías verás la gloria de Dios? Y entonces Jesús hizo algo. Y lo hizo invocando al Padre. Aquí está.
capítulo 11 de Juan, versículo 40 en adelante. Él le dice a la hermana, ¿no te dije que si tú crees vas a ver la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra porque Jesús mandó que quitaran la piedra de la tumba, del sepulcro. Y alzando la vista dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Qué curioso, ¿no? Jesús está hablando en pasado por algo que piensa hacer en el futuro. Está diciendo que ya pasó algo que Él va a pedir que suceda. Habla en pasado de algo que va a suceder en el futuro. Interesante que es Dios, ¿no? Es increíble. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas. Su amigo se llamaba Lázaro. ¡Lázaro! ¡Sal afuera! El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto de un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Jesús parado frente al sepulcro, al símbolo, yo creo, más claro de la finitud de la vida humana, frente al símbolo que nos demuestra y que nos dice de que cualquier cosa podemos salir menos de la muerte. Ahí está, frente a una tumba, hablando dentro de una tumba. Y Él se atreve a decir a la persona que está ahí, sal. Y la persona que está ahí sale. Ese es Jesús. Y esto es lo que ocurre después. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María, la otra hermana, y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en Él. Creyeron en Él. Es difícil, podríamos decir muchos de nosotros, no creer después de ver eso. Pero yo diría, ¿de verdad? ¿Eso es suficiente? Ver algo así. O sea, esto que les estoy contando es increíble. Nos vuela la cabeza. Es un milagro, ¿no? O sea, no sé cómo llamarlo. Estaba volviendo a la vida un hombre que 4 días, o sea, no había manera de decir estaba desmayado, no había manera de decir que tenía la catalepsia, este estado de muerte momentánea. Son 4 días y ya estaba enterrado, había estado anudado y todo. O sea, cuando lo llama a salir, sale como en el video de Thriller, ¿no? O sea, porque no podía ni moverse, no podía hacer nada. O sea, él estaba, de verdad, pues, ¿no? Como Michael Jackson. O sea, porque estaba atado, o sea, ese hombre ya había empezado a podrirse. Pero nada de eso puede impedir, ni la muerte misma puede impedir que la voz de Jesús sea oída y obedecida. Nada. Y eso es lo que hace que salgan y la gente cree. Hubo gente que creyó, pero ¿sabes qué? A veces ni eso es suficiente. Porque Juan sigue contándonos las historias. Y llega a un punto en que empieza a recopilar, o sea, como hacer un resumen de todo esto que yo les he contado. Porque ahora vamos a adelantarnos hasta el capítulo 12. Y ya en el capítulo 12, en el versículo 37, dice esto. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. Qué curioso es el corazón del ser humano. De repente algunos hemos pensado, no, yo en la primera historia que me contaste ya yo creía, con eso era suficiente. Otros tal vez hubiésemos dicho, no, yo sé más de la historia número 2.
Otros somos tal vez como Tomás. Si no pongo mi dedo, ¿no? Si no, no creo. O sea, tenemos que ver algo muy concreto. Mira, me sorprende que Dios no desprecia a ninguno. Que no hay una condenación por lo que tú necesitas para creer. La condenación viene por persistir en no creer cuando Él te ha mostrado que Él es real. Cuando Él te ha dado pruebas indubitables de que realmente existe. Estos hombres, a pesar de haber hecho Jesús todo lo que hizo, todavía no creían en Él. Y Juan, el apóstol, nos dice que eso era solamente un reflejo de una profecía escrita así hace cientos de años atrás por el profeta Isaías, diciendo que el Hijo de Dios, el Mesías, iba a llegar, pero que iba a haber gente que no iba a creer, que iba a ser necia, que iban a tener oídos pero no iban a oír, que iban a tener ojos y no iban a ver. Y sin embargo, versículo 42, muchos de ellos, y escucha bien esto, incluso de entre los jefes, de la gente importante, creyeron en Él. O sea, en este grupo de personas que no creyeron a pesar de ver todo, había muchos también que habían creído y muchos dentro de la gente importante. Pero aquí viene lo que me parece escalofriante, que me hace temblar, que me preocupa, que me quita el sueño, porque escucha, muchos creyeron en Él, pero no lo confesaban, porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Podemos ser creyentes y vivir como incrédulos, por supuesto. Podemos ser creyentes y vivir nuestra vida como si Jesús fuera literal el copiloto, el llavero, algo que añadimos a nuestra vida. Y no tenemos por qué mencionarlo, porque eso es algo privado, porque eso es algo entre Dios y yo nada más. Pero parece que Jesús no piensa lo mismo. Parece que no es suficiente solamente con creer y quedarnos callados. No tenemos ese derecho. Y si creemos que lo tenemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Esta gente creyó, pero permaneció callada. Porque claro, o sea, si voy a empezar a hablar de Jesús, de repente voy a empezar a tener problemas con mis amigos. ¿Qué cosas me van a decir después de mí, no? ¿Cómo me va a tratar la gente? ¿Cómo me van a tratar mis padres? ¿Cómo me van a tratar mis amigos? En fin, esa es la versión del siglo XXI para nosotros de lo que ellos sentían. Me van a expulsar de la sinagoga. O sea, socialmente voy a perder unos cuantos seguidores si ahora hablo de Jesús. Y es una locura que en este mundo en el que a la gente constantemente la inundan de información diciéndoles, persigue tu sueño, persigue la verdad, no te quedes hasta no descubrirla. Una vez que la descubres y que la atesoras y que la quieres compartir, te dicen, no, pero no la cuentes tanto, pues. O sea, te has vuelto fanático. Queríamos que la encuentres, pero no queríamos que nos la cuentes. ¿No te parece irónico? Hipócrita. Bueno, no hay nada nuevo bajo el sol. Porque estas personas creyeron, pero a veces solo creer no es suficiente, sino que Dios espera que actuemos de acuerdo a lo que estamos creyendo.
Y tú puedes pensar que, bueno, esto suena como un poquito condenatorio, esto suena como esto es un problema, pero sabes que detrás de eso hay una verdad que motiva a Jesús, que motiva al Espíritu Santo para escribir esto de esta manera. Y es lo que dijo Jesús en los 2 siguientes versículos. El que cree en mí, y aquí está la cosa, el que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, diciéndole a todo, el que cree en mí, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y ahí está como un trueno. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. El interés de Jesús es que tú puedas realmente empezar a vivir en una relación con el que lo envió, con Él, que tú puedas ser parte de la relación única que hay entre el Hijo y el Padre desde la eternidad, que tú puedas ser restaurado a la familia de Dios. Y creer no solamente es, bueno, sí, Él es, y me quedo callado en mi rincón. Creer va a demandar de nosotros en algún momento hablar, decir, pero sobre todo actuar de acuerdo a lo que creemos. ¿Qué necesitas para creer? ¿Qué necesitas? Si en esta mañana tú no has llegado a un punto en el que tú te has rendido a Cristo, yo te pregunto, ¿qué necesitas? Y te lo pido solo para que lo medites. ¿Qué necesitas? Porque tal vez has caído en una trampa hecha en tu propia cabeza, una trampa que te dice, bueno, sí, pero en el fondo ya tienes todo lo que se necesita. Hay un pasaje en la Biblia que, si me permiten, lo voy a leer. Está en Juan, una vez más, en Juan capítulo 8. Porque en una discusión muy álgida, o sea, muy fuerte que tuvo Jesús, Jesús llegó a decirle, ustedes son hijos de su padre el diablo. O sea, era una conversación bien dura la que estaba teniendo Jesús. Y es que había un punto importante para él. Y era este. Le dice Jesús a la gente con la que estaba discutiendo, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? ¿Quién de ustedes? Ya, okay, estamos hablando un montón de cosas. ¿Quién de ustedes puede señalarme y decirme que yo he cometido un pecado? Yo no me atrevería jamás a decir eso, porque estoy seguro que saldría una lista enorme de cosas. Pero Jesús se pudo parar delante de la gente que lo acusaba, con la gente que discutía, y le dijo, ¿y a quién de ustedes me puede decir que tengo pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? ¿Qué necesitas para creer? Y si tú crees que Él dice la verdad, si crees que Dios habla la verdad, ¿por qué no le crees? ¿Qué nos está robando esa gracia, ese regalo de vivir la vida de un hombre, una mujer que cree? Y esa gracia y ese regalo vienen con el regalo de conocer al Padre que envió al Hijo y de ser uno con ellos, de tener una comunión. Y por eso es que hay pasajes que nos hablan de cosas que pueden parecer locas para la gente de nuestra época, como el justo está confiado como un león. ¿Cómo puede estar tan confiado alguien? Es que si crees y has entrado a esa comunión con el Padre y con el Hijo, si estás viviendo de esa manera, no hay nada que temer. No hay nada de qué preocuparnos. Solo hay que seguir trabajando, esforzándonos y confiar en nuestro Dios, porque Él ha prometido y Él es verdadero. ¿Qué necesitas esta mañana para creer? Yo quiero invitarles a hacer dos cosas y luego vamos a orar. La primera es que si tú estás en una posición en la que todavía no te has rendido del todo a Dios, no te has rendido del todo a Jesús,
¿Qué te impide rendirte a Él? Yo les digo una cosa a los que están en esa situación. Miren, no hay suficiente cantidad de evidencia para convencer a un corazón. Ahí lo hemos visto. A veces el problema no es la evidencia. A veces es solo dar el salto de fe. Y ahora quisiera orar, o en un rato voy a orar con ustedes, por si quieren dar ese salto de fe y decir, yo quiero creer. Y vamos a ver qué hace Jesús el resto del camino. Yo les aseguro que Él no los va a dejar, que Él no los va a abandonar. Pero tal vez tú estás convencido de lo que crees. Eres alguien que puede decir, no, yo he puesto mi fe en el Señor. Eres un cristiano clandestino, un cristiano incógnito, de esos que nadie sabe realmente que es cristiano. Estamos viviendo, cuidando nuestra reputación delante de la gente, prefiriéndolos a ellos antes que Dios. Tal vez hoy es el día para decirle, Señor, yo te voy a poner a ti delante. No te estoy pidiendo que la próxima semana me vengas con un tatuaje en la cara que dice yo amo a Jesús, por favor, no te hagas eso, ¿ya? Tampoco te estoy pidiendo que ahora cargues una Biblia del tamaño de este púlpito, ¿no? No, pero podemos hacer cosas reales, genuinas, para mostrar y hablar directamente a la gente de nuestra fe en el Señor. Y puedes hacer algo muy sencillo como invitar a alguien para el próximo domingo. Empieza a dar tus pasos de fe, hijo. No es suficiente la fe que recibiste. Los ojos a través del cual viste a Jesús, Él quiere que tú lo veas con tus propios ojos. Y vamos a orar ahora por esas dos cosas. Entonces, Dinamita, ¿me acompañas, hijo? Por favor. Quiero que me acompañes. Padre, ¿qué les parece si nos ponemos de pie como para relajarnos un poquito? No quedarnos pegados al asiento. Padre, en esta mañana, yo quiero primero pedirte por aquellos que necesitan dar un salto de fe o que todavía no dan ese salto de fe. Porque siempre habrá alguna duda, siempre habrá alguna pregunta que no podremos contestar, que nos quedará rondando en la cabeza. Pero la respuesta no está en las palabras. La respuesta está en ti, en caminar contigo. Y yo quiero pedirte por aquellos que hoy reconocen que aún no han puesto su fe al 100% en ti. Te pido que en esta mañana se rindan y que te digan, Jesús, voy a confiar, voy a creer, voy a ser un creyente. Y te pido, Señor, que lo sostengas, no solo con tu presencia, que yo estoy seguro que va a estar ahí, sino que también a través de nosotros, como hermanos mayores, para animarlos y no dejarlos caer y cuidar de ellos, proteger esa fe de la gente que hoy te dice, sí, Jesús, quiero creer. Y quiero orar por aquellos que creemos, pero por alguna razón no lo hemos puesto al frente de nuestra vida y no hemos actuado en consecuencia. Perdónanos.
Perdónanos por las veces que hemos puesto nuestra reputación delante de los hombres por encima de ti, Señor. Y hoy oramos en el nombre de Jesús, que tú nos renueves, que tú nos infectes, que nos llenes, que pongas en nosotros esa alegría que no podemos detener, esa alegría, ese gozo de estar contigo, que no podemos callar, que no hay manera de poder disfrazarlo, esconderlo, porque se sale por todos lados para decirle a la gente quién eres tú, Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos, precioso Señor. Te necesitamos, Padre. Ayúdanos, precioso Jesús. Nos rendimos a ti, como dice la canción, y confiamos que tú harás siempre más de lo que pedimos o de lo que pensamos, por medio del poder que actúa en nosotros. A ti sea honor, gloria y honra por los siglos. Amén.